Jamendo.com. Curso Macros en Excel, tutorial número 16, llenar una base de datos con un user form o formulario. En este tutorial vamos a aprender a llenar una base de datos como la que tenemos aquí, con un formulario. Vamos a tener un botón para empezar, un botón para llenar campos, para vaciar campos y para finalizar. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a lo que sería el inicio de la base de datos. Entonces me ubico en A4, en mi caso, doy clic derecho, definir nombre y le voy a poner inicio. Le doy a aceptar. Esto va a hacer que el cursor se ubique exactamente aquí en clave de empleado. Me voy a desarrollador, entro a Visual Basic y pido un nuevo user form. Puedo agrandar el tamaño, el cual va a contener una etiqueta que diga, por ejemplo, llenar base de datos. Si abro las propiedades, puedo centrar mi etiqueta. Va a tener una etiqueta más que diga nombre. Como no son etiquetas programables, podemos cambiar directamente en el label y después copiarlas. Voy a presionar la tecla de control y la voy a jalar hacia abajo. A esta le voy a poner clave empleado y el orden, bueno, lo teníamos al revés. Primero era clave empleado y luego nombre. Copio la misma etiqueta y le voy a cambiar por puesto. Voy ahora a insertar 3 cuadros de texto. En tanto no los programemos o los referenciemos, podemos copiarlos utilizando la tecla de control, así es que lo jalo hacia abajo y observemos cómo el nombre cambia a Textbox 2 en automático. Jalo nuevamente hacia abajo y ya tengo los 3 datos que necesitamos para llenar los campos. El primero es clave empleado, nombre y puesto. Vamos a necesitar los siguientes botones. Un botón que diga empezar. Y realmente este botón lo necesitamos en razón de que nos falta conocer algunos elementos. Voy a copiar este botón hacia la derecha y observemos que el siguiente se llama Command Button 2, es decir que lo podré programar sin problema. Solamente vamos a cambiar el caption y se va a llamar llenar campos. Nuevamente copio el botón y le vamos a llamar a este botón vaciar campos. Este botón realmente sería innecesario, pero lo vamos a dejar para hacer por ahorita más vistoso nuestro programa. Vamos por el cuarto y le vamos a llamar a este botón finalizar. Antes de empezar a programar, vamos a requerir algunas macros. Me voy a insertar un módulo y aquí vamos a crear las macros. Requerimos una macro llamada abajo, que lo que va a hacer es mover el cursor una posición abajo. Entonces aquí sería Active Cell, recordando como ya la programamos antes, Offset. Como es abajo, tengo que indicar la posición al principio de mi grupo de números y sería 0 en desplazamiento horizontal. Punto range A1, recordando que no se refiere a la celda A1, sino a la posición donde está en este momento. La siguiente macro que vamos a requerir se llama derecha, entonces sub derecha, y lo mismo Active Cell, Offset. Ahora mi movimiento en vertical va a ser de 0 y movimiento en horizontal va a ser de 1 a la derecha. Punto range A1,
.select y una tercera macro llamada izquierda 2 que nos va a posicionar 2 movimientos a la izquierda. Recordemos que tenemos que hacer estos movimientos. Primero ubicar el inicio, después bajar una posición, luego movernos una posición a la derecha, una más a la derecha, bajar y regresar 2 posiciones a la izquierda para el siguiente registro. Por lo tanto, vamos a crear una macro que nos mueva 2 posiciones el cursor a la izquierda. Obviamente podríamos copiar todo esto, lo vamos a hacer con control C y copiamos toda la información y solamente movemos la información de los números. Sería como son 2 posiciones a la izquierda menos 2. Si es necesario las probamos, pero creo que no va a ser necesario. En todo caso las corregimos si hiciera falta. Vamos a programar ahora los botones. El primer botón que voy a programar es el de finalizar. Observemos que cuando le hacemos doble clic nos manda a esta parte de programación. Lo que nos está diciendo es qué va a pasar cuando el usuario le haga un clic. Entonces nosotros le vamos a indicar que end, que finalice. Vamos a probar si funciona. Voy a compilarlo, me ubico en la parte de arriba y le hago clic al botón de ejecutar y pruebo el botón de finalizar. Ya funcionó. Ahora vamos a programar el botón de empezar. Lo que va a hacer es irse al inicio, por lo tanto vamos a ocupar una aplicación que se llama GoTo. La aplicación nos va a mandar a una referencia. Por lo tanto escribimos reference en inglés, 2 puntos, es igual, es application.goto reference es igual, y obviamente queremos que vaya al inicio, pero además queremos que vaya a una posición abajo, por lo tanto llamamos a la macro abajo para que después de ir al inicio baje una posición. Probemos, compilo y le digo empezar. Ubicó al cursor arriba y luego lo bajó. Le digo finalizar y ahora vamos a programar el de llenar campos. Hago doble clic y antes de empezar a programar vamos a ver los nombres que reciben cada una de las cajas de texto. Esta es Textbox 1, este es Textbox 2 y esta es Textbox 3. Se entiende que el usuario va a escribir un dato aquí en Textbox 1 y va a escribir un dato aquí en Textbox 2 y un dato aquí en Textbox 3. Por lo tanto, lo que vamos a indicar es que Active Cell, es decir, la celda activa, fórmula R1C1, eso hace referencia a la celda activa, va a ser igual a Textbox 1. Después de ese movimiento tenemos que hacer una posición a la derecha, entonces llamamos a la macro derecha. Recordemos, me regreso a Excel y va a escribir el dato aquí, pero debe moverse a la derecha para ahora escribir el nombre. Entonces me voy a Visual Basic y vamos con la otra celda, copio esta información, Active Cell fórmula 1 R1C1 va a ser igual a Textbox 2 y obviamente después va a ser otro movimiento a la derecha para vaciar el Textbox 2 que se refiere al nombre. Después vamos a vaciar puesto. Entonces vamos a copiar nuevamente esta información y sería Active Cell fórmula 1 R1C1 que se refiere a la celda activa. Ahora vamos a vaciar Textbox 3, pero después de vaciar Textbox 3, es decir, cuando llegue aquí, requerimos que baje y que se mueva 2 posiciones a la izquierda. Por lo tanto, llamamos la macro abajo y luego llamamos a la macro izquierda 2. Así de sencillo es. Ok, ejecutamos y veamos. Vamos a poner cualquier campo aquí. Bueno, vamos a primeramente ubicar el cursor y luego vamos a llenar con cualquier campo. Ponemos hola, ponemos aquí adiós y ponemos aquí en el puesto jefe. Le digo llenar campo y vamos a ver que se va a producir un error.
Bueno, no se va a ver realmente. Simplemente bajó el cursor, pero ¿qué pasó ahí? Vamos a regresar. Vamos a llenar. Vamos al botón de llenar campos y observemos que está mal escrito textbox. Aquí debería decir O. Y bueno, el error se arrastró hacia la parte de abajo. Entonces corregimos textbox y volvemos a ejecutar. Ponemos cualquier dato ahorita. Primero ubicamos el cursor con empezar, después cualquier dato, hola, adiós y jefe, y le decimos llenar campos. Llenó los campos y bajó el cursor. Puedo llenarlos tantas veces como quiera. Y bueno, vamos a finalizar y vamos a programar el botón de vaciar campos. Me voy a finalizar y programemos vaciar campos. Lo único que voy a hacer para vaciar los campos es escribir textbox1.text igual a vacío. Puedo copiar esta misma línea y solamente adaptarla. Control C, Control V y nuevamente, y solamente la vamos adaptando a textbox 2 y textbox 3. Probemos. Escribimos algo en cada uno de los botones y veamos si se vacía. Sí se vació, pero hay un detalle, no nos llevó al cursor a clave empleado, que se trataría de que acá estuviera centellante. Para poder hacer esto, vamos a programarlo aquí mismo en llenar campos y al final vamos a escribir una línea que va a decir textbox1.setFocus. Es decir, lo que queremos hacer es que el cursor se ubique en textbox 1 después de vaciar todos los campos. Veamos. Escribo cualquier información y le digo vaciar campos. Se vació y además el cursor se ubicó en esta parte. Vamos ahora a crear una macro para poder asignar este user form. Me voy al módulo. Aquí tengo el módulo y aquí mismo vamos a crear la macro y le vamos a llamar llenar base de datos. Sub llenar base de datos. La macro lo único que va a hacer es llamar al userform.show. Vamos ahora a crear el botón en Excel. Nos vamos a desarrollador, insertamos un botón y le asignamos la macro llenar base de datos. Cambiamos el texto y probamos. Clave empleado A001, nombre Juan Alberto Robles Espinosa, puesto vigilancia. Le digo llenar campos. Antes le digo empezar para que ubiquemos nuestro cursor. Ahora le digo llenar campos y ya nos llenó ese campo. Ahora le digo vaciar campos y nos vació los campos. Vamos a escribir otra clave A002 y el nombre va a ser Pedro Ruanda Hernández. El puesto va a ser analista y le digo llenar campos. Ahora le digo vaciar campos y terminamos. Con eso terminamos nuestro tutorial número 16 del curso Macros en Excel. Llenar una base de datos con un formulario.